Hola, mi nombre es Stephanie y bienvenidos a este tutorial en el cual les estaré mostrando 3 tips para potenciar sus fondos y hacer resaltar sus personajes. Comencemos. Tip número 1. Señala el punto focal. Primero que todo, al dibujar, vamos a dibujar con intención. ¿Qué significa esto? Que vamos a dibujar sabiendo cuál es el punto de enfoque del dibujo. Y vamos a dibujar de tal manera el fondo que no opaque a los personajes, sino que los complemente. Ahora, ¿a qué viene esto de señalar el punto de enfoque? Pues es bastante sencillo. Vamos a dibujar los elementos del fondo de tal manera que estén apuntando hacia nuestro punto focal, es decir, los personajes. ¿Vamos a usar flechas literalmente? No lo creo. Vamos a ser un poco más sutiles. Pero realmente los elementos que están señalando el punto focal pueden ser cualquier cosa, desde nubes, ramas, entre otros. Con estos ejemplos nos podemos dar cuenta que de manera muy sutil podemos estar utilizando el fondo para dirigir la mirada hacia nuestro personaje. Este ejemplo en especial me gusta mucho porque miren cómo los peces van formando líneas que dirigen la mirada hacia donde está la sirena. La manera de apuntar o señalar hacia el punto focal puede ser también por escala. Los elementos que utilizamos para esto van aumentando o disminuyendo su tamaño de forma ordenada para que llamen la atención hacia un punto en específico. En este ejemplo podemos ver que las flores son el elemento que vamos a estar utilizando para guiar el ojo hacia el personaje. En este caso las flores van disminuyendo su tamaño y mientras más pequeñas son, más cerca están del personaje, llamando así la atención hacia el mismo. 2. Aplica contraste. ¿Y qué es el contraste? Bueno, es la diferencia. La diferencia entre dos o más cosas. En este caso queremos crear diferencia o contraste entre el fondo y los personajes. Tenemos contraste por luminosidad. Consiste en hacer que el fondo sea más claro o más oscuro de manera que el personaje sobresalga. Podemos hacerlo de diferentes maneras. La herramienta principal que utilizo para trabajar el contraste por luminosidad es la curva de tonos. Está en RGB. Esta línea representa los tonos del dibujo, la punta superior representando lo más claro y la punta inferior representando lo más oscuro. Este lado de la curva representa la luminosidad y este lado representa la oscuridad. Por lo tanto, cuando movemos la curva, dependiendo hacia qué lado la movamos, vamos a hacer un lado del dibujo más claro o más oscuro. Si queremos algo más específico, como aclarar los tonos más oscuros, vamos a tomar el punto más oscuro de nuestra curva y lo vamos a subir. O si queremos, por el contrario, oscurecer la parte más luminosa del dibujo, tomamos el punto que representa lo más claro y lo bajamos. Ya sabiendo esto, podemos empezar a modificar nuestro dibujo para crear un contraste de luminosidad que nos satisfaga. Contraste por color, saturación y temperatura. En este tipo de contraste lo que queremos es crear una diferencia entre algunos de estos 3 elementos o incluso entre varios de estos al mismo tiempo que hagan una distinción entre el fondo y el personaje. El contraste por color es cuando hay una diferencia bastante notable entre el fondo y el personaje. Esto también aplica para temperatura, solo que en cambio de temperatura
tenemos la distinción de que los colores y el cambio que ocurre pasa de colores fríos a colores cálidos o viceversa. Y en cuanto al contraste de saturación, ocurre exactamente lo mismo, pero vamos a estar jugando con la saturación de los colores. En este caso podemos apreciar que está todo en uno. Está uno contraste por color, ya que el rojo llama muchísimo la atención, pero no solo eso, sino que el personaje en general tiene colores cálidos, mientras que el fondo tiene colores fríos. Además, se puede notar claramente que el personaje está en colores mucho más saturados que el resto del dibujo, haciendo que destaque aún más. En este segundo ejemplo podemos apreciar que no es un cambio de temperatura, sino meramente de color. Además, es una diferencia de saturación. Podemos apreciar cómo el fondo tiene colores muy vibrantes, mientras que el personaje realmente parece algo desaturado. Sabiendo esto, ¿qué herramientas necesitamos para lograr estos tipos de contraste? ¿Recuerdan que la curva de tonos en RGB puede alterar la luminosidad de los dibujos? ¿Qué pasa si vamos a los tonos específicos? En este caso, podremos modificar los rojos, los verdes y los azules por separado. La ventaja que nos da esto es que podemos modificar los colores y su temperatura de manera muy limpia. La herramienta, al utilizarla en un color específico, lo que cambia es que este lado de la gráfica significa más de el color y este otro significa menos del color. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso que estamos en rojo, si muevo la curva hacia arriba voy a estar sumando rojo. En cambio, si muevo la curva hacia abajo voy a estar sumando cian. En el caso del verde, al moverlo hacia arriba sumo verde, al moverlo hacia abajo voy a estar sumando magenta. En el caso de modificar el azul, al subirlo sumo azul, al bajarlo sumo amarillo. Teniendo muy claro esto, podemos modificar los colores de cualquier cosa de una manera muy eficiente si sabemos qué queremos. En caso de que queramos que algo sea más cálido, simplemente vamos a subir los rojos, bajar los azules un poco y bajar los verdes. En caso que queramos que algo se vea un poco más frío, vamos a subir los azules, bajar los rojos y subir también un poco los verdes. Esto igualmente depende de cada caso en particular. Saber detectar qué colores predominan en tu dibujo para saber qué colores necesitas reducir o aumentar. También tenemos otra herramienta muy importante que es la de tono, saturación y luminosidad. Como nos indica el nombre, nos permitirá editar todos estos atributos en una sola herramienta. Nos estará mostrando una ventana con varias barras en las cuales va a alterar uno la saturación, otro el tono y otro la luminosidad. Dependiendo de a dónde nos deslicemos en la barra va a estar alterando cada uno de estos atributos. Al deslizarnos por la barra de tono, el tono va a ir cambiando. En cambio, en la barra de saturación y la de luminosidad, al deslizarnos hacia la derecha le estaremos sumando y al deslizarnos hacia la izquierda le estaremos restando. Yo uso la herramienta principalmente para dos cosas. 1. Cambiar de tono cosas muy específicas. Primero selecciono lo que quiero modificar y aplico el cambio de color. Como se crea automáticamente una máscara de recorte, luego puedo corregir detalles o pintar zonas que me faltaron seleccionar. Otro uso que le doy es la corrección de saturación. En este caso le bajé el rojo a las frambuesas para que el rojo más llamativo fuera el del personaje. Podemos hacer contraste de detalle. Esto significa poner mucho detalle, ya sea en el fondo o en el personaje. En caso de que queramos hacer que el fondo sea el que posea menos detalle, vamos a recurrir a hacer el fondo con elementos simplificados para que aún así se entienda, pero que no destaque demasiado.
Lo contrario sería hacer un fondo muy detallado, pero con personajes con un estilo muy básico, sin muchas sombras, algo bastante simple. En el anime podemos apreciar que utilizan mucho esto y se hace un contraste muy bonito. El contraste de detalle va de la mano por el contraste de enfoque, que creo yo es una de las maneras más simples de destacar el personaje del fondo. Para ello tenemos filtros de desenfoque, tenemos el gaussiano, el radial y el de movimiento. El gaussiano es el que más suelo usar. Yo suelo desenfocar de varias maneras. La primera manera es desenfoque total y es desenfocando todo el fondo. En una sola capa combino todo el fondo y a este le aplico el filtro de desenfoque gaussiano. Con la barra de la herramienta puedo controlar la intensidad del desenfoque. La segunda manera de desenfocar, que es la que yo usualmente uso más, es el desenfoque gradual. Lo que hago es desenfocar en ciertas áreas más y en ciertas áreas menos. Esto lo hacemos combinando en una sola capa todo lo que vamos a desenfocar y con el pincel jugando con la intensidad y el tamaño del pincel voy desenfocando poco a poco lo que quiero. Como extra, recuerda que podemos descargar pinceles de desenfoque que poseen algún tipo de textura o forma interesante y esto hará que el desenfoque se vea aún más bonito. Acá les dejo algunos pinceles de desenfoque que utilizo, que en lo personal me gustan mucho. También podemos desenfocar partes del personaje para que luzca más interesante. Ojo, no desenfoques a lo loco, desenfoca las partes que harán resaltar lo que quieres del personaje, como por ejemplo, yo usualmente suelo darle prioridad a lo que es el rostro y la acción que realiza el personaje. Para el desenfoque con los personajes, vamos a combinar todo en una sola capa y con ayuda del pincel de desenfoque vamos poco a poco desenfocando. Si lo que quieres desenfocar está muy cerca de algo que quieres que esté enfocado, puedes seleccionarlo con la herramienta de lazo y luego puedes seguir desenfocando con ayuda del pincel. Recomiendo usar los filtros de desenfoque de movimiento y el desenfoque radial cuando queramos darle más dinamismo al dibujo. Esto lo que hace es crear como un efecto de velocidad y, valga la redundancia, de movimiento para obtener el mejor resultado posible, ya que alterando las barras puedes alterar la distancia, el ángulo y la dirección, entre otros aspectos de los filtros. Tercer tip: enmarca a tus personajes. Voy a ser honesta con ustedes, no tengo idea si esto tiene un nombre en específico, pero yo lo digo enmarcar. Lo que quiero decir con este término, por así llamarlo, es que vamos a crear con los elementos del fondo un marco para el personaje. No va a ser un marco literal, aunque bueno, en ciertas secciones puede haberlo, pero lo que estamos realmente buscando es enmarcar al personaje con elementos del fondo, pero que se vea de manera orgánica. Y pues todo esto con el fin de resaltar el personaje. Para enmarcar podemos colocar elementos tanto delante como detrás del personaje, como quede mejor en la composición de tu dibujo. Como dije antes, no te limites, realmente puedes añadir marcos literales en tu dibujo, como en este ejemplo. En este caso tenemos que el personaje está enmarcado es por la roca, que tiene una forma circular que encierra o bueno, enmarca al personaje. En este ejemplo vemos que el enmarcado sucede en todos los lados del dibujo, pero por diferentes elementos. Algunos son ramas, otros son arbustos y otros hojas de los árboles, pero crean este marco general en los personajes. Ten cuidado de enmarcar todo el dibujo con un mismo elemento, porque puede que no quede de la mejor manera. Enmarca con varios elementos diferentes que te ayuden a crear variedad visual. El enmarcado lo que procura que el peso visual en ese espacio sea solo el personaje, no haya algo más que esté llamando la atención. Los pinceles de Clip Studio pueden venirnos muy bien para enmarcar a los personajes y ahorrar tiempo, ya que podemos encontrar pinceles que literalmente ya vienen con muchos detalles. Ahora, no siempre va a aplicar que estos pinceles queden de manera ideal en el dibujo,
Pero no te preocupes porque esto tiene solución. Podemos siempre modificar los colores y la luminosidad con las herramientas que ya expliqué previamente. Pero también podemos cambiar el color por una paleta específica que queramos. Esto con ayuda del mapa de degradado. Creamos una capa nueva con el mapa y ahora podemos crear nuestros propios degradados. Siempre podemos usar los que vienen por defecto o descargar algunos de los assets de Clip Studio. Esta herramienta lo que hace es sustituir la paleta de colores en donde estemos agregando el degradado. El orden en que se aplican los colores es de claros a oscuros. En la barra de la herramienta, los claros están del lado derecho y los oscuros del lado izquierdo. Así que podemos agregar o quitar colores, manejar lo que es la transición y cercanía entre color y color. Además, podemos invertir de qué lado se ven los claros y los oscuros. En caso que haya varios elementos en el pincel y no queramos que el degradado se aplique a todo, vamos a crear una máscara que nos permita ver el degradado solo donde queramos. La máscara la podemos crear a mano con un pincel, quitando o agregando partes según necesitemos. Otra opción es utilizar la selección por gama de colores. Vamos al menú seleccionar y gama de colores. Los colores se seleccionan haciendo clic con el gotero y en la ventana que sale asegúrate de que estás con el gotero que permita seleccionar más de un color. Una vez tengamos la selección lista, podemos modificar los colores de acuerdo a como queramos. Por último, la manera más simple de enmarcar es con el degradado. Podemos utilizar un pincel de bordes suaves como el de aerosol o quizás un pincel con una textura interesante. Recordemos jugar con la opacidad del pincel al dibujar y así crearemos un degradado con varios trazos. Otra opción es utilizar directamente la herramienta de degradado. Tomamos este degradado que va de color a transparente y lo ponemos en degradado circular. Vamos a cambiar la configuración para que el degradado se haga de esta manera y por último ajustamos cómo sería la transición. Y listo, ya podemos enmarcar con la herramienta de degradado. Como pudieron notar, el enmarcado va de la mano con todo lo que vimos anteriormente, ya que el enmarcado usualmente tiene contraste de luz, color, enfoque y realmente lo ideal es eso, que varios tips de este tutorial se interseccionen y así poder sacar el mayor provecho de ellos ya que se complementan. Esto ha sido todo por este video tutorial, espero que les haya gustado, que les haya sido de mucha ayuda. No olviden darle like y suscribirse. También coméntenme qué tipo de tutoriales les gustaría ver a continuación. Por favor, etiquétenme en Instagram si llegan a realizar alguno de los tutoriales, me haría mucha ilusión ver sus resultados y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.